Los genios de cada hora son grandes relativamente porque representan un crecimiento más rápido o porque a la hora del éxito ha madurado en ellos una calidad que se encuentra en demanda. Otros días pedirán otras calidades. La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. José Julián, el poeta apóstol que quiso probar su honor en combate. Discurso de la Madre Muerta, Carlos Aguilera. La madre. La venganza de ellos fue precisamente cortarme el pie, serrucharme la pierna para convertirme en una inválida, una coja, alguien que tuviese que depender del Estado para todo. Pero no lo lograron, no lo lograron. Lo que deseaban en realidad era cortarme la lengua. Por eso fue que me cortaron el pie, como advertencia. María Victoria García Suárez, la madre que sobrevivió al hundimiento del remolcador 13 de marzo y a su propio hijo. Payá Osvaldo, Proyecto Varela, 2002. Un contemporáneo. A él ni el odio ni el miedo determinaron. ¿Dónde está Laura Pollán? La mujer que salió vestida de blanco con una flor en la mano para exigir libertad. Y María Elena Cruz Varela, a la que le hicieron tragarse su propia rebeldía. Todos estamos rodeados de mar. ¿Dónde está Orlando Zapata? Otro que murió en prisión por sus ideales y nadie le dedicó un minuto de silencio.
El 23 de febrero de 2010 fallece Orlando Zapata. El 24 de febrero, en la Universidad de La Habana, en el primer encuentro internacional de Historia, Sociología y Filosofía del Derecho, un intelectual argentino propuso que se realizara un minuto de silencio para el preso político. La propuesta fue rechazada. Sabat Gigante. Libro primero. Néstor Díaz de Villegas. ¿Tú lo conoces? Parásito. Escoria. Enferma. Larva. Lacra. Delincuente. Ladrón. Basura. Reaccionarios. Espías. Traidores. Un poeta que con solo 18 años fue puesto en prisión a causa de un poema. Una serie de mártires, vírgenes, santones y otros intermediarios sirven de agentes de cambio en el relevo de paradigmas. Pues a fin de establecerse, el sistema requiere de corredores de lágrimas, mercaderes de sensiblerías. Villamarista en Plata. Antonio José Ponte. ¿Es posible comer el lechón hoy y matarlo mañana? Preguntaba un solista al comienzo de Lechón y Bachata, a lo que Chapotín y sus estrellas respondían como un buró de expertos. Es posible. En esencia, unos culpaban a otros de haber actuado según las órdenes que les dieron sus jefes en el pasado. No tengo reparos en pedirle disculpas a tantos compañeros que, habiendo sufrido en carne propia los abusos del pavonato, el más cruel de los cuales fue sin duda su muerte civil, como profesionales, a veces por periodos prolongados, consideran que el término quinquenio gris no es solo eufemístico, sino incluso ofensivo, porque minimiza la dimensión de los agravios y por tanto atenúa la responsabilidad de los culpables. ¿Quién dijo miedo en la reunión de los armados contra los intelectuales? Ahí, entre los revolucionarios, estaba el poeta Virgilio Piñera, en persona. Manuel Díaz Martínez. Olvidar. Memorias de un soñador. Rafael Alcides. Situación. No he encontrado a Dios y la materia no me responde.
Mi inseguridad no puede ser mayor. ¿Para qué es la vida? ¿Cuál es la función de la materia? Transformarse. ¿Y mi conciencia? Solo Dios pudiera responderme. Aviso al público. No sea malo con sus semejantes. No los mate de una vez. Raúl Rivero, Vidas y oficios, los poemas de la cárcel. Cercanía. Nadie conoce como yo el dolor que puede producir la lejanía. Nadie. Estoy harta de que me digan cómo debo pensar. Yo fui a ver a una mujer cubana a su casa y le llevé una flor. Su casa estaba rodeada, pero aún así yo toqué la puerta. Antes de que ella contestara, unos policías se me acercaron y me pidieron que me identificara. Ella salió, pero apenas pudimos hablar. Me tomaron por el brazo y me condujeron a una patrulla. Me preguntaron si yo era cubana, como si mi dignidad dependiese de mi nacionalidad. Lo que pasó fue que hicimos una película. Es la historia de dos hombres y una mujer. Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país, así que decidimos hacerlo en casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados, pero nadie pudo llegar. En las esquinas que conducen a la casa había una redada policial y de agentes de la seguridad del Estado. Luego, muchos colegas hicieron silencio. La mayoría se alejó. No podía creer que todo aquello era causa de una película. Mi debilidad siempre ha sido la belleza. No importa si esto implicaba algún riesgo. No, de hecho, porque implicaba algún riesgo. Yo nunca he querido comportarme como un militar que siempre tiene que estar en estado de alerta, en una ciudad donde yo me empeñaba en tratar de sentirme libre, a pesar de mi situación allí. Todo se agudizó un día que se apareció en mi casa una mujer de pelo muy negro. Ella aseguraba que su padre había sido asesinado. Yo me identifiqué y quise ayudarla. Imaginen la peor pesadilla. Lo que había intuido tantas veces se hizo de pronto una cruda y triste realidad. Las autoridades del gobierno invadieron mi casa con una orden judicial completamente improcedente. Se robaron mis proyectos de trabajo, se robaron mis recuerdos familiares, se robaron mis cosas más íntimas. Yo antes creía que podía decidir quién entraba o no a mi casa.
Permiso. ¿Alguno de ustedes ha tenido un dolor de muela? Eso que sea una molestia continua. Un dolor en la espalda. Ese que parece que nunca va a quitarse. O un tumor maligno. Que crece con el tiempo, poco a poco. De manera tal que en el sueño más profundo siempre queda el fantasma de la muela. Mira. El tumor. Así ha quedado el sueño de justicia social. Como un ideal roto, un amor frustrado, una traición. Ha quedado en los sueños de un país donde un día las personas vuelvan a despertar con esperanza. Jehová, único Dios omnipresente, el único líder es Jesucristo. Las personas corruptas se unen entre sí. Las honradas deberíamos hacer lo mismo. Los pensamientos que tienen enormes consecuencias casi siempre son sencillos. Cuando a mí me pusieron en la escuela, me vistieron de pionera y me dijeron que la pañoleta representaba un ideal. A mí me gustaba.
Manifiesto de los pioneros cubanos. Somos los pinos nuevos convocados por Martí para la guerra necesaria. Una guerra que en nuestro tiempo se traduce en la batalla de ideas que defiende el mejoramiento humano, la vida futura y la utilidad de la virtud. Para todos los habitantes de la Tierra, en medio de la peor crisis que haya atravesado jamás la humanidad. Ellos intentaron cambiarme a Jehová por Fidel. Yo les pregunté, ¿por qué en Cuba no se podía elegir un nuevo presidente? Me contestaron que ya todo el pueblo había votado por uno. Entonces yo intenté cambiarles a Fidel por Jehová. Sin ninguna advertencia, como si fuese una broma, un soldado del ejército se acercó por la espalda a mi padre y de un golpe seco de su puño le clavó las costillas en los pulmones. Luego encerraron a mi padre 3 años en la cárcel. Ahora nadie venera a mis ancestros, ni respeta la tumba de mi padre gusano. Preferiría no hablar de la cárcel. No hablo mucho de eso. Supongo que por protección. Por saneamiento se recurre a la distancia. Por protección. No recuerdo nunca haberle escrito a las reclusas. Ni siquiera a mi familia. Por varias razones. Miedo a que ojos extraños hurgaran en mis bastantes difíciles relaciones familiares. Miedo también a las constantes requisas. No podría explicarlo, pero tantas mujeres confinadas a un espacio mínimo, perdón. Es algo bien difícil de imaginar para quienes no hayan pasado por esa asignatura. A María Elena Cruz Varela, sus vecinos, en un acto de repudio, le hicieron comer papeles.
Yo sé que ustedes creen que yo tuve la culpa. Piensan que soy responsable. ¿Eso es lo que creen? ¿Que soy culpable? ¿Que debería sentir miedo? ¿Que debería saber cómo comportarme en un país como este? El miedo. El implacable. ¿Qué pasa cuando decides superar el miedo? Kafka dijo que en tu lucha contra el resto del mundo te pusieras de parte del resto del mundo. Me gustaría que entendieran que esto no es una provocación. Sí, he sido despreciada, juzgada por personas incapacitadas para pensar. He visto de manera totalitaria la naturaleza banal del mal. Y también, como cada una de las millones de personas que consagró su vida en nombre de la libertad. Fracasó. No entiendo cómo aún soportan el odio y la humillación de un gobierno parásito y aún ciego de poder. Pero la libertad tiene ansias de justicia. La libertad fortalece el alma. La libertad está dentro de nosotros. ¿Tiene sentido entonces renunciar a ella? Un poeta dijo que en una celda de castigo, donde solo podía dar 6 pasos, se encontró en una situación extravagante. Ser un preso como ciudadano y como periodista y como poeta, ser un hombre libre, Libertad y libertad. Ya lo creo. La libertad. Supongamos que fuéramos libres de elegir nuestro destino y eligiéramos el camino a la libertad. Hiciéramos una revolución. No. Aquí hay demasiados problemas en esta ciudad para estarse preocupando por fantasmas. No. Supón que siendo un revolucionario, enemigo de las injusticias, empiezas a repudiar a tus padres, porque son conservadores. Supón que entiendes que ellos son un obstáculo para tus planes revolucionarios. Eliminas el racismo, porque detestas a los racistas. Acabas con la ignorancia porque ofreces el poder. Erradicas la propiedad privada
Porque quieres el poder en manos del pueblo. Y expropias a tus propios padres para que entiendan que lo tuyo sí es en serio, que no es producto de una perreta pasajera, no. Entonces, todos aquellos que se burlaban de ti se van a ver obligados a decirte, comandante, luego pasó el tiempo, no te importó más ni el racismo, la ignorancia, ni el poder del pueblo. El pueblo nunca entendió bien en qué consistía el poder del pueblo. Y empezó una nueva lucha descarnada, pero sin ideales. Es verdad que es mucho más fácil destruir que crear. Yo creo que lo puse demasiado difícil. La parte de responsabilidad que me corresponde la asumo. Yo no voy a echarle la culpa a otros.
estuvo meses de maniobra. Y juró servir a la revolución socialista. Ahora tiene 77 años de edad. Recibe $15 al mes como pensión y se va a la esquina a hablar de política. O se sienta en casa a leer 100 horas con Fidel. Su segundo hijo varón huyó en una balsa. Su esposa mantiene a la familia lavando para la calle y aprende los secretos de todo el mundo por sus ropas, sábanas, toallas. Las cosas nuevas envejecen con el tiempo y son reemplazadas por otras mejores. O tal vez no. La gente avanza, retrocede. Se va o se queda. Roba o vive honestamente. Se opone o milita en el Partido Comunista. La compañera del militar cuenta que no hay hielo ni aguja que puedan detener la decadencia y que hay colores que distinguen a pesar de tus esfuerzos y manchas que escapan al jabón, pero la culparán a ella por arruinar el vestido. Tienen que cargar con toda la culpa de los poderosos.
caminante, viajero, cubano, español, soviético, angolano, ruso, norteamericano. Amar es encontrar tu propia alma a través del alma de la persona amada. Cuando esa persona amada se aleja, entonces has perdido tu alma. Para mi padre, no fue la de mi madre, sino la de la revolución. Pero nadie puede amar dentro de un manicomio. Entonces, ya los cortos años de mi padre serán largos años de soledad, tratando en vano de convertir su pena en algo superior. Y ahí estaba mi madre, sentada en el sillón del portal con su dolor inútil. Inútil porque el dolor no tiene valor alguno. Todo ha sido a causa de los ideales rotos de mi padre y de mi hermano Balcero. Una imagen que terminó por destrozar el corazón de mi madre y el mío también.
¿Cómo se sentirán esos que malgastan su talento en arengas por razones nobles? En el país, de salón en salón, en nombre de la libertad. Como si la libertad pudiera encontrarse en otra parte, y no sea en un bar o una mesa secreta de comida, levantándose. ¿Cómo se sentirán llamando a mercenarios? A los pocos que tienen el coraje de no someter esa ciudad al despotismo. ¿Cómo se sintieron los que disfrazados de revolucionarios? Tiraron piedras y materiales, hicieron huevos como un gusano. Para años más tarde, abriendo las puertas y otras cosas. Antes de crecer, se han convertido en mariposa. Todo esto, si no fuera trágico, sería muy cómico. Estudiosa, la revolución está a la venta. Al terrible estampido del clarín, escuchad el sonido, a las armas valientes correr. La causa, la valiente causa. Contra los ideales traicionados que condujeron al triunfo a la lucha de clases y el odio a la burguesía. Soy un espíritu rebelde, arrojado a la vida aquí en esta isla, presa siempre de las circunstancias. Primero cuartel de España, luego de republicano, y siempre entre dos imperios, que negociaron la independencia en Francia a espaldas de los mambises que creyeron haber ganado la guerra. No les da vergüenza.
la lucha clandestina vio caer a sus líderes. Y un solo hombre secuestró a la revolución. Desde su filosofía de la conveniencia, convirtió a la isla en un satélite soviético. Profit vědy, profit badný, stane se náš mačiček, šťastě na věk, slunce na věk, tak bavěl člověk. Pusienda, bude slunce, pusienda, bude gniewa, pusienda, bude mama, pusienda, budu ja, pusienda, bude slunce, pusienda, bude gniewa, pusienda, bude mama, pusienda, budu ja, pusienda, bude slunce, pusienda. Abandonada por manos que llamaban mías, me sentí de nuevo sola. Sí, sola. Entonces, sentí una gigantesca fuerza. Y así fue como comenzó mi vida valiente. ¿Cómo se llama? Menos mal que hay. ¿Y usted? Ah, no tiene nombre, ¿no? No da su nombre, ¿no? Eso es un nombre falso. Delincuentes entonces, ¿no? Los delincuentes son los que se esconden. Las personas que no tienen delitos no tienen por qué esconder su nombre. Yo les dije quién soy yo, dígame su nombre. Porque si usted se disfraza como un uniforme y no da su nombre, usted es un delincuente. Regresar al principio, ya era tarde. Estaba convencida de que al mundo no le importaba la verdadera razón de la causa que emprendí. Sí, porque fue mi causa, la mía, mi propia causa, mi causa valiente, no la de nadie. ¡Suéltenme! 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 Porque los destinos de esta nación, señores, han sido siempre barajados bajo el influjo fatal de la isla celestina de los imperios.
después de huir de un humilde hogar de revolucionarios cubanos, con un mísero par de zapatos que no eran ni de mi talla, ni de mi color preferido, llegué al punto de decir: a mí les vengan, a mí les vayan. Afirmo que una nación no puede ser próspera ni conocer la prosperidad si los poderosos no tienen una vara para usar contra los estúpidos y contra los débiles. Libertad, liberación. Libertad, liberación. Silencio. 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 Silencio en el mar. Silencio en las calles. Silencio en la ciudad. Silencio del que huye. Silencio de los pueblos. Silencio de los enfermos. Silencio de los ancianos. Silencio del hambre. Silencio de la cárcel. Silencio del miedo. Silencio. Silencio. Silencio.